Bueno, vamos a iniciar. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que respecta a lo que es el equilibrio, ¿no? Y hablábamos, aparte de los modelos, que nos explican precisamente el equilibrio entre fases. Decíamos, bueno, el modelo de Clapeyron me ayuda para estudiar tanto una fase vapor como una fase líquida. Y decíamos, bueno, cuando tengo solamente la fase vapor, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces, bueno, entró Clausius, retomó el modelo de Clapeyron, y entonces Clausius genera el modelo Clausius-Clapeyron, donde trabajan solamente con la fase vapor, despreciando la fase líquida. Después estuvimos viendo precisamente lo que era el coeficiente de fugacidad y de actividad, que decíamos, esto lo que nos implica de manera así muy general es que nos dice qué tanto se está desviando de la idealidad. Y bajo condiciones ideales, bueno, tendría que ser la fugacidad y la actividad igual a 1, ¿verdad? Así de manera muy general. Y también vimos la regla de Trutton, que la regla de Trutton, que era lo que me relacionaba, pues tanto la entalpía como la entropía en la vaporización, así de simple, ¿no? Y también con respecto al calor de vaporización, a la delta HB, decíamos, también la podemos calcular con los modelos o ecuaciones empíricas de Wilson y el de Riedel. Entonces teníamos esos dos modelos que podemos, o ecuaciones, que podemos utilizar para hacer estos cálculos. Muy bien, pues ahora vamos a continuar viendo precisamente lo que es el equilibrio ahora en procesos de fusión y de evaporación en sustancias puras, que ya lo vimos, ¿no? Ya vimos precisamente cómo es ese equilibrio. ¿Cuándo tenemos el equilibrio? Cuando las energías de Gibbs van a ser igual a 0. Entonces yo estoy en equilibrio y ahí tengo mi condición. Ahora, ¿cómo es que yo lo voy a expresar? Tenemos esta gráfica precisamente donde estamos viendo cómo se está llevando a cabo todo ese proceso desde su fase sólida a su fase vapor, donde decimos, bueno, aquí yo parto de mi condición inicial, que es un sólido a una temperatura, y luego de aquí va a pasar a la fase, al punto donde empieza a fundirse. Y aquí, ¿qué pasa en esta parte? Aquí, como les indica el diagrama, tengo que la energía cinética, que está muy activa, está incrementándose conforme este sólido comienza a pasar a otra etapa, hasta que llegue en el punto donde tengo que ya empiezo a tener un líquido y la presencia del sólido. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Que esta temperatura permanece constante y aquí, ¿qué está sucediendo? Pues el sólido se está convirtiendo en líquido. Es decir, cuando yo llego a este punto, mi energía cinética permanece constante, disminuye un poco, ¿y quién incrementa? La energía potencial. Y en esta fase, ¿qué decíamos que puede pasar? Bueno, que aquí tengo una capacidad calorífica, sería mi calor latente de fusión, que yo lo podría expresar ¿con quién? Con la entalpía de fusión o la variación de la entalpía en la fusión de esa sustancia pura. Posteriormente, que viene nuevamente en actividad la energía cinética hasta llegar a la fase de ebullición, ¿no? Aquí ya estoy en una temperatura de ebullición donde ya tengo líquido y además tengo ya la presencia de ese vapor. Bueno, se está formando desde esta fase, acuérdense. Aquí tenemos que una fase de líquido donde tengo una cierta cantidad de vapor también, que lo hemos visto en las gráficas, ¿no? Para cuando hemos calculado las entalpías, la entropía, los volúmenes específicos. Entonces, estamos en esta fase. Posteriormente, una vez que llega al punto de ebullición, ¿qué es lo que pasa nuevamente? Aquí tengo ese calor latente de vaporización y entonces ese calor latente, ¿cómo se va a expresar? Bueno, con la entalpía de vaporización a una temperatura constante, nuevamente donde la energía potencial es la que tiene mayor predominancia que la energía cinética. Y finalmente llegamos aquí a la fase vapor o a la fase gas, donde tenemos solamente vapor precisamente o gas.
¿no? Y aquí, como les dice, la energía cinética es la mayor. Entonces yo llego a una temperatura tal que yo solamente tengo vapor o a la máxima que puede ser la temperatura crítica, ¿no? Si yo continúo incrementando ese calor, entonces puedo llegar hasta una condición crítica de temperatura y de presión. Entonces quiere decir que aquí yo estoy cambiando de una fase hacia otra, que como la hemos visto representada. Por ejemplo, para el agua pura tenemos que tengo mis tres regiones, fase líquida, fase sólida y fase vapor. ¿En cuál nos hemos trabajado más? Pues entre estas dos, ¿no? Fase líquida y fase vapor. Donde tenemos, decíamos, cada línea de estas me presenta una línea de equilibrio, un equilibrio entre las fases. Perdón. Aquí está, en esta línea 1, que me está expresando el equilibrio entre la fase líquida y la fase sólida. Esta línea que me está expresando, la línea, y estas demás son que líneas de saturación, esta línea que me está expresando la saturación o el equilibrio entre quién, entre la fase líquida y la fase vapor o gas. Y aquí está otra línea, la 2, que me expresa esta, que me estaban representando, pues la de sublimación, donde tengo el sólido que puede convertirse en vapor. Y esta es mi línea de equilibrio, sólido, vapor o gas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y aquí tendríamos el punto crítico, por ejemplo, para el caso del agua, la presión crítica sería de 217, casi 218 atmósferas, y la temperatura crítica de 647 grados Kelvin. Entonces, y bueno, otra cosa, cada una de estas líneas que me está expresando, por ejemplo, si hablo de C hacia D o de A hacia B, que me está expresando los cambios de fases, bajo qué condición está este eje que me está expresando, presión. Por lo tanto, aquí está a presión constante. Aquí, ¿quién está variando? La temperatura. Por lo tanto, estoy pasando de una fase sólida hacia una fase líquida y hacia una fase vapor. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, cambiando de fase sólida a fase vapor, pasando por quién, por el punto triple. Decíamos, el punto triple es donde encontramos agua, líquido y vapor. Perdón, sólido, líquido y vapor o gas. En esta región tenemos la región del fluido, donde ya estoy por encima de quién, de mi punto crítico. Por lo tanto, aquí solamente tengo vapor. Es el fluido. Vamos a recordar nuevamente qué es esto. ¿Qué me representa esta gráfica? Esta gráfica me está expresando presión y volumen específico. ¿Qué decíamos con respecto a esta curva? Son estas líneas de saturación. Aquí que tengo saturación del vapor, solamente tengo vapor. Vapor que poco a poco va a ir condensando hasta llegar a ¿dónde? Hasta tener solamente líquido. Aquí, si yo tomo, por ejemplo, una línea a esta altura de esta temperatura, entonces mi presión es constante. Esta línea me está expresando aquí a la temperatura constante. Cada una de estas temperaturas me está expresando precisamente su comportamiento. Es decir, aquí tengo que la temperatura 2 es mayor que mi temperatura 1. Entonces, esta temperatura 1 es más baja que esta temperatura 2. ¿Está claro hasta ahí? Y entonces, aquí que tenemos mi región líquido, vapor, saturado. Darinka, ¿está claro esta información? Más o menos, maestra. Sí, La porque verdad es que sí pregunto. estoy un poco perdida. O sea, entiendo que son líneas de saturación, pero ¿cómo, ¿por qué relacionó esta gráfica con la... O sea, es que cambió muy rápido la presentación. No alcancé a ver el puntero donde para explicar la A relación ver, que hay. aquí está. A ver, esta línea, ¿qué me expresa esta línea? ¿Cuál? Ah, ya vi el Esta, puntero. esta, esta. La, la saturación ¿De quién? del... Ay.
¿Perdón? líquido, o sea, el líquido ahí es líquido saturado. ¿Y aquí cómo sería la calidad de vapor? ¿Qué valor tendría la calidad de vapor aquí? Pues no hay, o sea, es poca, no hay vapor. No hay vapor. Entonces, X, ¿qué valor tiene? 0. 0. Y aquí, ¿qué me expresa esta línea? ¿Cómo vamos a cambiar de líquido No, la a línea esta de la campana. Esta línea de la campana. ¿Qué me está expresando esta línea de la campana? Esta línea, esta rosa continua. ¿Qué me está expresando esta línea rosa? el vapor, El la vapor región del saturado. vapor? La línea de vapor saturado. ¿Y qué valor tiene la calidad sobre esta línea? La calidad de 1. vapor, 1. Entonces, quiere decir que aquí tengo solamente líquido, ¿sí? Y aquí tengo que solamente vapor, pero un vapor que esté en equilibrio con esa pequeña cantidad de líquido que yo tenga condensado. Pero la mayor predominancia, ¿quién es? Vapor. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿quién? A 1. Y aquí X va a ser igual a ¿qué? A 0. Conforme yo me vaya distanciando de mi línea de saturación de líquido, ¿qué va a pasar? Va a ir predominando la presencia de vapor hasta llegar a la fase vapor. Ahora, si yo tengo una expresión presión, volumen, mi temperatura se va a expresar aquí. Estas son mis isotermas. Esta es la manera en que tienen que representar una línea de temperatura constante. Ahora, explícame, ¿qué está pasando de A a B y de B a C? Por favor, Darinka. ¿Qué pasa de A a B primero? Tenemos una temperatura constante, pero la presión está aumentando. ¿Cómo la presión está aumentando, pero cómo me dices que la temperatura? Imagínate que aquí, ahorita vamos a ver otra gráfica que ya hemos visto, que aquí yo tengo más temperaturas, aquí yo tengo más líneas de temperatura. Entonces, esta línea está tocando diferentes temperaturas. ¿Cómo lo puedes expresar? Ok, ¿cómo puedo expresar que hay muchas temperaturas? Explícamelo, explícamelo. ¿Qué está pasando de A a B? Si aquí yo tengo varias, aquí nada más hay 2 líneas de expresión de temperatura, pero aquí yo puedo tener más líneas de expresión de temperatura. Explícame Pues, qué estaría pasando. cada vez se está volviendo más vapor. A ver, esta es mi línea. ¿Bajo qué condición? Si esta está así vertical, quiere decir que ¿quién está constante? La presión. No es cierto. Perdón, la temperatura, perdón. No. El volumen. ¿Quién es constante si la línea esta es vertical? El volumen. El volumen específico. Entonces, el volumen, esta es mi línea del eje de las X, mi abscisa, que me dice quién está el volumen específico. Ahora, si esta es una línea vertical, quiere decir que mi volumen específico es constante. ¿Y qué más? Para llegar hasta B, ¿qué está sucediendo? Si aquí yo tengo varias líneas de isotermas, no solamente estas dos, sino más isotermas, ¿qué te está diciendo? Ya me dijiste, la presión está incrementando. ¿Y qué está pasando con la temperatura? También está incrementando. Está pasando de temperatura en temperatura. ¿Qué me dice? La temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Por lo tanto, la temperatura se está incrementando hasta llegar a ¿dónde? En este punto, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué tengo? En esta línea, antes de llegar a mi zona de equilibrio, ¿qué es lo que tengo aquí? Un equilibrio. ¿Perdón? No, diga, maestra. Un específico constante que tengo de A a B. ¿Cuál es mi comportamiento de A a B? Ay, no sé, maestra. ¿Cómo que entonces? ¿En qué región está?
Ah, pues en la región de líquido va, no, de líquido. A ver, si yo empiezo aquí, aquí sería mi punto A, y conforme va pasando hasta llegar a B, ¿qué está pasando aquí? Pues está saturando ¿A qué? a vapor, A ver, Darinka, ¿a qué está saturando? a vapor, ¿A vapor por qué? porque, ay, no, a líquido, ya vi. Sí, a líquido, maestra. El vapor está del otro lado. ¿Bajo qué condición? Bajo volumen constante, Volumen constante y ¿qué más? ¿Qué más está pasando? la temperatura está aumentando Y la presión también. aumenta. Entonces tienes volumen específico constante, variación de presión y temperatura. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando con la presión? Está aumentando. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Va ¿Qué aumentando, proceso, qué proceso es cuando incrementas la presión? se comprime. Sí, hay una compresión. Entonces, llegamos a la fase, ya me dijiste, a la fase de saturación de líquido, porque aquí yo tengo que vapor y líquido, que si yo voy comprimiendo, llegas a la fase líquida. Si continúas comprimiendo, pasando por los diferentes estados de temperatura, ¿qué está pasando? ¿Qué estás obteniendo? Terinca. Espera, estoy pensando. Ah, bueno. Si continúo comprimiendo. Mande. ¿Qué Mm, tengo de B a C? Nuevamente, aquí tengo muchas líneas de temperatura, está cambiando la temperatura, está cambiando la presión. Entonces, ¿qué tengo en este volumen específico constante? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué proceso tengo? se sigue comprimiendo, ¿no? O sea, hasta llegar a ser es una compresión. ¿Y qué es lo que tengo entonces? Líquido, ¿Líquido de qué tipo? muy saturado, o sea, no saturado, pero ya es líquido, líquido, ¿no? Líquido, pero ¿bajo qué condición? Si Comprimido, estás líquido comprimido. Entonces quiere decir que aquí tenemos en esta región, aquí en esta, siguiendo esta línea, en esta zona, líquido comprimido. Y aquí lo tengo, también estoy comprimiendo, pero aquí tengo una región líquido vapor, hasta llegar a la saturación y posteriormente a obtener líquido comprimido porque estoy incrementando la presión, ¿ok? Bien. Y sube la Entonces, temperatura, ¿no? claro, 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 porque hay aquí, acuérdense, cada línea aquí nada más hay dos, pero hemos visto las gráficas y vimos las gráficas de Bolívar. Ahorita les voy a mostrar otra, donde precisamente tengo aquí toda una gran cantidad de líneas de temperatura. Estas tenían que ponerlas en el examen, cosa que no hicieron. Y además ni Maestra, siquiera supieron. Mande. este, por la compresión llega un Sí. punto en el, bueno, es que intentaba comprimir agua muy extraño a mi experimento, pero no sé, llega un punto en el que hay un límite, ¿no? Y es cuando llegamos al punto crítico. Ajá, o sea, aquí ya cuando llegamos sobre precisamente lo que tengo, líquido y vapor, mi punto crítico, ¿cuál va a ser? En el que tengo la mayor condición de quién? De presión y temperatura, ¿sí? Donde finalmente, ¿qué voy a encontrar solamente ahí? Vapor, ¿no? Mm, Por arriba de este. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el volumen específico? Tanto el del líquido como el del gas son iguales, porque es la máxima presión y la máxima temperatura. Aquí si nos vamos con estas isotermas, aquí llegaría que la última isoterma. Y entonces aquí ya tenía, ya tengo solamente vapor. Y el vapor y el líquido están en equilibrio, en este caso del volumen específico. Por arriba de aquí, Maestra, sí, ¿podríamos pensar que es la temperatura como de ebullición? no, 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 no. La temperatura de ebullición, aquí les mostraba en la gráfica, aquí.
Sí, aquí. Por ejemplo, para el agua, esta de 373.15 grados Kelvin sería ¿quién? Mi punto de ebullición, donde bulle el agua, ¿sí? Es decir, 100 grados Celsius bajo condiciones de una atmósfera. El punto crítico, si te fijas, aquí, ¿qué dice? La temperatura crítica son 647 grados, o sea, el punto crítico para el agua, cada compuesto va a tener su propia condición crítica. Entonces, para el agua, mi condición crítica va a ser una temperatura de 647 grados Kelvin y una presión de ¿cuánto? De 217 atmósferas, casi 218 atmósferas. Entonces, no es lo mismo una atmósfera y 100 grados, que es el punto de ebullición, a mi condición crítica, que son más de 200 atmósferas de diferencia. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, Sí. la condición crítica es bajo una temperatura para el agua de 647 Kelvin y 217 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, está muy por encima de mi temperatura de ebullición. Posiblemente por aquí debe de estar por aquí arriba una temperatura de ebullición hasta que llega a ¿quién? Por ejemplo, si esta es del agua, hasta que llega a los 600 grados. O sea, aquí yo voy a tener una isoterma que es de 600 grados Kelvin, ¿sí? Y mi presión de más de 200 atmósferas. ¿De acuerdo? Y la presión, ¿dónde se mide? Ah, pues aquí está. Si yo trazara aquí una línea, sería la presión constante. Y cada línea horizontal sería una presión constante. Y esta línea que tiene esta representación un poco curva, después constante, después horizontal y luego un poco vertical. Entonces, esta es mi temperatura constante, ¿no? ¿Ok? Aquí, ¿qué pasa? Aquí que tengo temperatura constante y la presión, ¿cómo es en esta región? ¿Cómo es la presión en esta línea? Constante. ¿Mantiene constante? Claro, entonces aquí tengo la presión constante y la temperatura constante, ¿de acuerdo? Quiere decir que mi líquido, mi región de líquido vapor saturado es bajo ¿qué condición? Presión constante y temperatura constante. ¿Sí está claro? Sí. Ok, espero que sí. Espero que sí. Ahora bien, si esto lo expresamos así en un cilindro con pistón, pues podríamos tener que mi líquido saturado tendría que mi temperatura menor que la de ebullición. ¿Dónde estaría mi líquido saturado? De este lado de la curva, ¿no? Entonces tengo líquido saturado donde la temperatura es menor que la temperatura de ebullición. Ahora, si la presión es igual a la presión de ebullición y la temperatura es menor que la temperatura de ebullición, estamos hablando de un líquido subenfriado. Ahora, en el caso del líquido saturado, ¿qué va a pasar? Mi temperatura puede ser igual a la temperatura de ebullición. Ahora, ¿cuándo voy a tener líquido comprimido? Ahorita me lo acaban de explicar. Mi presión es mucho mayor a la presión de ebullición y la temperatura va a ser igual a ¿quién? A la temperatura de ebullición. Esa es mi condición para un líquido comprimido y un líquido subenfriado, manteniendo aquí mis condiciones de movimiento muy lento para tener presión constante. Después tenemos, bueno, la temperatura igual a la temperatura de ebullición. Aquí hay una expansión. Después si comprimo, tengo vapor saturado, que la temperatura va a ser igual a la temperatura de ebullición. Quiere decir que estoy ahora del lado derecho de la curva. Estoy en la temperatura, en el vapor saturado. Después, el vapor sobrecalentado va a estar por encima, va a ser la temperatura mayor a la presión de ebullición y la presión va a ser igual a la presión de saturación, que eso es lo que estamos viendo. Cuando ustedes tenían, ahorita vamos a poner nuevamente las tablas, cuando ustedes tenían la tabla con temperatura y presión, pues son mis condiciones de saturación, sea para líquido o para el vapor. Ahora, si yo tengo vapor expandido, quiere decir que mi temperatura va a ser igual a ¿quién? A mi temperatura de ebullición y la presión va a ser menor que la presión de ebullición. Entonces, esas son las condiciones que se deben de cumplir para tener cualquiera de estos, líquido subenfriado, líquido comprimido o vapor expandido.
Y lo que veíamos ahorita y que les preguntaba a Darinka, ¿cuándo tenemos calidad de vapor? Sí, ¿Podría regresar rápidamente a la diapositiva anterior sí. A ver, para ver algo rápido? sí. Ya, gracias. Maestra, No. a mí no me queda muy claro. Esto es lo mismo que lo que pasó en la gráfica anterior, ¿no? Es lo que va de A a B y de B a C. Claro. Ah, ok, En ya. toda la campana, en toda la campana. Fíjense, y en la en el primer diagrama que les mostré también. O sea, ¿qué tenemos? Fíjense, o sea, todas están ligadas. ¿Qué tengo aquí? Sólido a líquido. Y lo líquido a vapor. ¿Quién está en esta zona? Aquí que tengo líquido y voy a llegar a vapor. ¿Quién está aquí? ¿A quién me representa gráficamente con una gráfica de presión-temperatura? Esta fase. ¿La curva? El líquido. Abajo de la curva. ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? el líquido que está, ya entendí. Es que no entendía cómo relacionaba entre uno y otro ¿Qué la tengo aquí? presión, el Fíjense. volumen y la ¿Qué temperatura. tengo aquí? Fíjense, ¿qué tengo aquí? Temperatura constante. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Aquí bajo a temperatura constante estoy expandiendo, ¿no? Si vengo desde acá hasta acá, estoy expandiendo. Aquí que tengo presión constante y la temperatura que es, estas son isotermas. Esta temperatura es constante. Estoy pasando aquí en este caso, ¿de quién? De líquido a vapor. Y aquí, ¿qué tendría? Pues a delta HB, ¿no? El calor latente de vaporización. Aquí en este caso, ¿qué me expresa aquí en esta gráfica? Pues a esta zona. Donde, ¿qué me dice? Ah, la energía potencial se está incrementando porque está cambiando de quién? De líquido a gas. Entonces, esta zona, esta zona es la que me está llevando a quién, porque aquí estamos con el sólido apenas, aquí está la zona de vaporización. Esta zona es la que tengo en donde, abajo de la campana. O sea, imagínense aquí, que aquí dibujan la campana, así, una cosa así más o menos, y entonces aquí tengo la región de líquido, mi línea de saturación de líquido, y mi línea de saturación de vapor. Y aquí abajo que tengo líquido vapor o líquido gas, lo que conocemos desde la secundaria como calor latente de vaporización. Y aquí tenemos que calor latente de fusión. Ahora, ¿cómo le llamamos a ese calor latente de fusión y vaporización? Entalpía. O sea, esa energía que ya habíamos conocido desde hace mucho tiempo, le llamamos ahora entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona me expresa a esta zona. A esta zona. ¿Sí me explicó? Entonces, es ahí cuando ustedes tienen que empezar a integrar todo lo que saben para que vayan asociando una gráfica y otra. ¿Qué me expresa una y qué me expresa la otra y en qué regiones estoy? ¿Sí queda claro? Sí, maestra, me quedó más claro cómo relacionaba, cómo lo relacionó con los cilindros, pero ya me quedó bien claro. Gracias. Aquí sí, aquí es precisamente ver precisamente lo que vemos en los libros, en cilindros también, cómo ellos lo relacionan con las diferentes gráficas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a continuar. Entonces decíamos, abajo de la campana tenemos precisamente esa región de donde podemos hablar de quién, de la calidad del vapor, donde tenemos líquido saturado y vapor saturado. Si es líquido saturado, la calidad del vapor es ¿qué? 0. Si me voy a la otra región donde tengo precisamente ya vapor saturado, la calidad de mi vapor es ¿cuánto? 1. Entonces quiere decir que X está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Que, bueno, ¿quién explica el proceso de equilibrio de la fase líquida? A ver, sí, díganme ustedes. ¿Quién explica el proceso de equilibrio de la fase líquido y vapor? Lo acabamos de ver. ¿Quién explica ese equilibrio? ¿Y el punto crítico? No.
No de la gráfica. ¿Qué modelo o qué expresión matemática o ecuación me explica el equilibrio de la fase líquido-vapor? ¿El de Clapeyron? Claro, son los modelos que acabamos de ver. Quiere decir, y si vemos Clausius-Clapeyron, hablamos de que está hablando solamente de la región de vapor, ¿sí? Porque decimos el líquido desaparece. Clapeyron habla de las dos fases, tanto de líquido como de vapor. Y estas ecuaciones pues son las que vimos ayer, simplemente las estoy retomando, donde decíamos aquí que me expresa a una línea recta, ¿sí? Aquí también donde la ordenada del origen sería ¿qué? 0, ¿no? En estas regiones. Pero la que yo puedo graficar podría ser esta, para que me dé una línea recta y obtenerla más fácilmente, cuando no tengo límites. Ok, y bueno, esto es lo que ya sabemos, que ustedes ya tienen además, donde tienen tablas, donde podemos determinar volúmenes específicos, entropías, energía interna, entalpía, la relación presión-temperatura o presión-entalpía, o presión o temperatura, volumen específico, presión, todas estas maneras en que podemos expresar gráficamente a estas variables termodinámicas. Y también podemos tener pues nuestras diferentes, ¿cómo se llama? Tablas y gráficas para líquido saturado, vapor o vapor sobrecalentado, o líquido comprimido, o líquido saturado. Ustedes ya tienen toda esa cantidad de tablas que pueden estar utilizando y ya, espero que sí ya las sepan usar. ¿Qué son las que veíamos ya? Que ya han trabajado, donde tengo yo mi presión constante, mi temperatura de saturación. ¿Esta presión quién es? Pues la presión de saturación. Tengo mi presión de saturación con su temperatura de saturación. Entonces, aquí tengo mi condición de saturación, de presión y temperatura para esta presión. Y si yo tengo cambios de temperatura, ¿qué valores puedo obtener entre estas variables, ¿no? Tenemos volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y bueno, aquí están otras que también habíamos visto, con temperatura, presión en bar, temperatura en grados Celsius, presión en bar. Como trabajamos precisamente si yo necesito un dato, eso ya lo hicieron también. Estas otras tablas nuevamente, aquí vamos nuevamente a otra gráfica. A ver, aquí, ¿quién me está expresando esta gráfica? Víctor, explícame ahora tú esta gráfica. Vamos a ver. Entonces, a ver, aquí tengo esta campana, aquí tengo estas condiciones, observa bien la gráfica para que me expliques. ¿Qué gráfica tenemos? ¿Qué me está expresando esta gráfica? ¿Quiénes son los ejes en X y en Y? ¿Quién es la abscisa? ¿Quién es la ordenada? ¿Y qué me está dando esa gráfica? En X presenta la entropía, en Ajá. Y la temperatura en grados centígrados. Ajá. ¿La entropía bajo qué condición? Específica. Específica, porque está por kilogramo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y luego? Estas líneas, ¿qué me está expresando estas líneas? Cada una de estas líneas. Presión. ¿Presión cómo? Si yo agarro esta línea, ¿cómo es la presión? Toda esta línea. Constante. Constante. Entonces, cada línea es una presión constante. ¿Se fijan cómo está diferente la posición? Para una gráfica, temperatura, entropía, la presión viene expresada de esta manera. Muy bien. Luego, ¿qué más tengo? La temperatura constante, ¿cuál va a ser? Esta línea horizontal. Estas son mis temperaturas constantes. Entonces, ahora, mi temperatura sí es horizontal porque mi eje de Y, mi abscisa, perdón, mi ordenada, está expresada ¿en quién? En temperatura. Entonces, la temperatura como es constante. Aquí la presión viene expresada aquí de manera constante. Ahora, al centro, aquí abajo de mi curva, ¿qué tengo abajo de mi curva? El agua húmeda. Bueno, líquido vapor.
líquido vapor, que también le conocen como vapor húmedo, agua húmeda, dependiendo de la zona en que estoy. Sí, Ahora, creo que agua aquí, húmeda no tiene sentido, perdón. sí, no, es vapor húmedo, ajá. Toda agua Entonces, es húmeda. ok, entonces, ahora, nuevamente, en esta zona, esta línea azul del lado izquierdo, ¿qué me está expresando esta línea? La línea de saturación ¿De quién? entre el líquido vapor y el agua comprimida. Ella, si subimos, si incrementamos la presión, ¿no? Ajá. Y de este lado, esta línea que me está indicando, esta línea azul del lado derecho, la última, la que cierra la campana. La línea de saturación entre el líquido Sí. vapor y el vapor. El vapor, básicamente es vapor aquí, ya tenemos mucho mayor vapor. Por lo tanto, ¿qué calidad tengo de vapor en esta línea de saturación del agua? ¿Cuál es su valor? 0. 0. ¿Y en 1? ¿Cuál sería la calidad del vapor? 1. 1. Entonces, quiere decir que voy de 0 hasta 1. ¿Ya quedó clara esta gráfica? Si yo les vuelvo a preguntar algo así, ahora sí me van a contestar todos adecuadamente. Hablo en general. Sí. Espero que sí, maestra. ¿Cómo que espero que sí? No, ya tiene que nos quedó serlo. claro. ¿Ya quedó claro? Sí, nada más. La línea de abajo entonces es entropía, ¿verdad? O sea, la X. A ver, ahora dime, Cindy, eh, ¿dónde me estaría marcando la entropía constante? ¿Cuáles líneas me estarían, de todas estas líneas al interior de esta gráfica, cuáles serían las de entropía constante? las verticales. Las verticales, exactamente. Entonces, cada una de estas es una entropía. Esta es entropía constante, temperatura constante, entropía constante y las demás variables que permanecen constantes, pero están variando, que son la presión, que tiene su isobara o isóbara. Su isobara quiere decir que es mi línea de presión constante y va incrementando esa presión. ¿De acuerdo? Aquí tengo la más baja de 2 kilopascales y van subiendo y cada una de estas líneas está expresándome la presión y la presión está expresada en este sentido. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Maestra, yo tengo una duda. Pero es con respecto a las tablas también. Ajá. Por ejemplo, la presión de saturación, o sea, sería una línea roja ahí sobre la línea azul de... Así, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo tengo aquí que una entropía de 6,000, a lo mejor de puro vapor. Bueno, entonces quiere decir que son 6,000 kilojoules por kilogramo, porque aquí está expresándote de manera específica. Entonces aquí tendría, por ejemplo, 6,000. ¿Qué presión voy a tener? En este punto, por ejemplo, en este punto, ¿qué presión? Perdón. En este punto, aquí de 6,000, por ejemplo, es más, aquí, está más fácil. Aquí, en este punto, mi entropía es 6,000. ¿Cuál es mi presión? 10 megapascales. 10 megapascales. ¿Cuál sería la temperatura? Como 370, ¿no? Ajá, más o menos. Entonces, esto que estás leyendo aquí es lo que tienes en tablas. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que te está marcando en tablas. En este caso, nada más te está dando ¿qué? Temperatura, entropía. Aquí, ¿cómo sería la calidad del vapor? ¿Qué valor? Ahí no estamos aquí, ¿verdad? Acá, por aquí, o por aquí así. Bueno, entonces, ¿qué calidad del vapor vas a tener aquí, en el punto que marcamos? ¿Qué calidad de vapor tendría? Pues sería mayor a 1, ¿no? 1. O sea, tú ya no puedes hablar tanto de calidad de vapor. ¿Por qué? Porque ya pasaste la región. El máximo, ¿dónde es? 1. Entonces, mi calidad de vapor podría ser 1, porque ya estoy solamente con vapor. Nunca van a tener un valor por arriba de 1 en calidad de vapor. Porque mi calidad de vapor está entre 0 y 1. Entonces, nunca van a tener, si tienen un valor de calidad de vapor mayor a 1, está mal el cálculo. Quiere decir que por algo ahí está mal. Porque lo máximo que yo puedo tener, y además yo ya no calcularía calidad del vapor
sabiendo que dónde estoy, aquí ¿qué les dice? El vapor, aquí tengo puro vapor. Ya por arriba de la campana, ¿qué tengo? ¿Vapor o líquido? Ok. Líquido comprimido o vapor, sobrecalentado y aquí solamente saturado, en la línea de la campana. ¿De acuerdo? Sí, sí, Ok. gracias. Entonces, calidad solamente aquí, abajo de la campana. Por arriba de la campana del lado derecho solamente vapor y por arriba de la campana del lado izquierdo es solamente líquido. Líquido comprimido o depende de la condición en la que estoy trabajando. O líquido. ¿Ok? ¿Está Sí. claro? Sí, gracias. Maestra, yo tengo Espero otra se lo duda. aprendan bien de memoria. Este sí quiero que se lo aprendan de memoria. Sí, ¿qué pasó? Pero no sé si ya lo dijo, y si ya A lo ver. dijo, perdón. La entalpía, ahí donde cómo la encuentro. La entalpía la tienes que calcular, porque aquí en esta gráfica no viene. Hay otras gráficas en las que sí viene. En esta gráfica no, nada más viene quién, temperatura, presión, entropía, calidad del vapor y, ¿qué más me falta? Y presión. Es todo lo que trae. Te tienes que ir a otra gráfica. Por ejemplo, aquí, ¿por qué aquí solamente te está dando esa información? Pero hay más gráficas. Si no, pues ¿a dónde vas? Pues a las tablas. Ah, ok, gracias. Esto es lo que ahorita me preguntaban, parece que era Aurora, ¿no? Esto es lo que tú ves en tablas, pero aquí solamente tienes entropía, temperatura, presión, ¿y qué más dije? Temperatura, presión y entropía. Entropía es todo, sí. Presión, temperatura y entropía. Aquí solamente, esta gráfica es solamente para eso, ¿de acuerdo? Entonces, y te está explicando la condición de la calidad del vapor. Si no, ¿a dónde te vas? Pues a las tablas. Aquí tenemos vapor sobrecalentado, ¿no? Y aquí te dan la presión, las presiones aquí hasta en absolutas, en libra por... Aquí fíjense esta tabla, este cuadro que me da la presión absoluta y la presión ¿cuál? La manométrica. Este gauge es manométrico, por eso van a encontrar PSI A o PSI G. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo presión absoluta y presión manométrica, ¿de acuerdo? Y aquí ya las diferentes temperaturas bajo las diferentes condiciones o estados termodinámicos que yo puedo encontrar a mi temperatura de saturación, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Y bueno, aquí son las que ya han trabajado ustedes, ¿no? Entonces, déjenme mirar. Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aquí que tenemos también un cuadro que ustedes ya han trabajado, que es el líquido de qué tipo? Comprimido. Aquí tengo líquido comprimido, aquí con las diferentes presiones, que son las isobaras que ustedes ven en las gráficas, ya sea que esté representado así o estén representadas de esta manera, ¿no? Entonces, o sea constante, porque aquí, por ejemplo, son constantes para ver los diferentes cambios de volumen específico, entalpía, energía interna y entropía. ¿De acuerdo? Y aquí tengo las temperaturas de saturación. Bien, entonces eso con respecto a este repaso que hicimos de algo que ya habíamos visto anteriormente, pero sí quiero que quede muy claro, y ya que lo entiendan muy, muy bien. Muy bien, entonces, ahora, el otro punto que vamos a ver es lo que es el equilibrio entre fases. Esto es algo muy, muy importante porque nos indica precisamente cómo se transfiere un componente de una fase hacia otra fase. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Bueno, pues lo vamos a explicar como ya lo hemos visto con las energías de Gibbs. Entonces, decíamos, cuando yo estoy hablando de equilibrio, aparte de las fases y todo esto, ¿dónde compete cada uno de ellos? Decíamos, pues yo puedo tener equilibrio mecánico cuando este equilibrio equivale a ¿qué? A un equilibrio de fuerzas. El equilibrio material, cuando estamos hablando de los cambios que pueden sufrir cuando están diferentes fases y diferentes componentes químicos. Y el térmico, cuando dos sistemas que se encuentran a diferentes temperaturas, al unirse, llegan a tener la misma condición térmica. Y la que vamos a tocar nosotros va a ser ¿cuál? El equilibrio material en este caso. Este equilibrio material me habla de quién, del equilibrio que puedo tener en las fases,
por las mismas fases, es decir, mi fase vapor que está en equilibrio con mi fase líquida, y mi fase líquida que está en equilibrio con mi fase sólida, y mi fase sólida que está en equilibrio con la fase líquida y vapor, etcétera, ¿no? Y el equilibrio químico, es decir, cómo se está transportando uno de esos compuestos hacia cualquiera de las fases. Entonces, esto nos va a ayudar para ver precisamente cómo se transportan los diferentes componentes, por ejemplo, en una solución que se va hacia la fase gas, por ejemplo, o que va hacia la fase sólida. Entonces, este equilibrio es el que vamos a tocar ahorita, el equilibrio material que nos va a dar que está implícito en dónde, mejor dicho, el equilibrio de fases está implícito en quién, en mi equilibrio de tipo material. Y ya habíamos mencionado, ya les había mencionado precisamente los diferentes tipos de equilibrio que hay entre las fases. Y decíamos, puedo tener sistemas bifásicos o sistemas trifásicos. Y el equilibrio químico, pues generalmente va a estar asociado ¿a quién? A una reacción o al transporte de componentes químicos en las fases. Y bueno, como les decía ahí, las concentraciones de las especies químicas en las distintas fases del sistema son constantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un equilibrio. Si yo tengo un equilibrio es porque mis concentraciones son ya iguales en todas las fases. Muy bien, entonces, quiere decir que mis criterios de equilibrio van a estar muy asociados ¿a quién? A mi realidad física, a mi condición física que yo estoy trabajando en mi sistema. Esto que, ¿quiénes me van a ayudar a trabajar, a ver esta relación entre el criterio de equilibrio y mi condición física real? Pues va a ser ¿quién? El coeficiente de actividad y el coeficiente de fugacidad, porque decíamos que ellos nos explican qué tanto se separan de la condición de comportamiento ideal. Y entonces, bajo estas condiciones, vamos a tener que tanto el equilibrio térmico como el equilibrio mecánico van a tener estas condiciones de uniformidad entre las fases. ¿De acuerdo? Porque es a lo que queremos llegar, que esté en equilibrio mi sistema. Entonces, quiere decir que cualquier cambio, como les decía ahí, cualquier cambio en el sistema debe ser irreversible. Y entonces, por lo tanto, llegar hasta mi estado de equilibrio. Y entonces, bajo estas condiciones de operación ya en estado estable, en estado de equilibrio, en un sistema de tipo cerrado, con equilibrio térmico y equilibrio mecánico, es decir, si hablamos de equilibrio térmico, estamos diciendo que es que temperatura constante y presión constante. ¿Cómo trabaja Gibbs? Gibbs dice, bueno, mi trabajo, el mínimo trabajo que yo haga va a ser bajo condiciones de presión y temperatura constante. Por eso decimos mi equilibrio térmico y mi equilibrio mecánico. Y tenemos la expresión de la energía de Gibbs, que me dice que es S de T por P de B, trabajo y la relación con la entalpía, ¿no? Y si estoy en condición de equilibrio, hemos dicho que la diferencial de la energía de Gibbs, es decir, la diferencia, el incremento o decremento de la energía de Gibbs, bajo condiciones de presión y temperatura constantes en equilibrio, va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, esta es una de las primeras condiciones. Todo el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, quiere decir que si yo tengo diferentes fases, para cada una de esas fases, yo voy a aplicar el criterio de equilibrio y la definición de lo que es la energía de Gibbs en estos sistemas. Entonces, alfa, ¿qué me expresa? Alfa y beta me están expresando las fases. Yo tengo una fase alfa que puede ser sólida, una fase beta que puede ser vapor, o una fase alfa que es líquido y beta que es vapor, etc. Entonces, bajo esta condición de primera fase, yo tengo a quien al equilibrio térmico y mecánico, tengo mi condición térmica y mecánica, más quien, más este potencial químico, esta mu DNI, me expresa al componente químico
que se está desplazando en esa misma fase. Igual, para la siguiente fase, yo tengo que mi ecuación, que me expresa cómo está mi materia en esa fase, es por el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y mi potencial químico. Ahora, si decimos que tanto la presión como la temperatura son constantes, ¿qué pasa con estos dos? Pues se hacen cero. Tanto en la fase alfa como en la fase beta van a ser cero. Si yo hago un balance total de materia, entonces quiere decir, como estos términos son cero, entonces voy a tener solamente ¿quién? A mi potencial químico. Y eso es muy, muy importante, porque estos potenciales químicos me van a estar diciendo cómo se está transportando ese componente de una fase hacia la otra. Si están en equilibrio, ¿qué va a pasar? Mi cambio en mi fuerza potencial, en mi potencial químico, va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Y aquí la I, para esta simbología, está representando qué cantidad de especies químicas, es decir, qué componente químico es el que se está desplazando de una fase a otra. Entonces, I me representa a los componentes químicos y las letras griegas, alfa, beta, gamma, etcétera, me expresan a las fases. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está todo claro? Maestra, entonces ¿qué expresa la que es como que es mu? Mu, ajá. ¿Qué expresa esa? El potencial químico. Y ese... Esta mu es el potencial químico. Esta es la cantidad del componente que está en la fase. ¿Qué tanto? ¿Por qué es DNI? N sería mi cantidad de gas, es decir, los moles, o la cantidad de componente, no de gas, cantidad de componente en la fase alfa. Por ejemplo, la fase alfa podría ser el líquido. Entonces, N va a ser la cantidad de componentes, de componente químico, que se encuentra en mi fase alfa. Entonces, ¿por qué tengo una DNI? Porque me está indicando el cambio de la cantidad de este componente químico, de esta especie química, ¿en dónde? En la fase. Si, por ejemplo, en esta fase alfa, hablamos que es el líquido, las moléculas el líquido, y se están evaporando, ¿qué va a pasar? Entonces hay una cantidad de estas moléculas que están pasando ¿a qué fase? A la fase vapor. Y entonces esta mu me está expresando a esa cantidad de material que está pasando hacia la otra fase. ¿Sí me explico? Cantidad de material. Okay. Sí, la cantidad de moléculas, por eso te está relacionando aquí ¿con quién? Con la cantidad de moléculas, con la cantidad de moléculas y su energía. Muy especialmente ese potencial. Ese es lo que nosotros conocemos también a veces como fuerzas motrices. O sea, esta me está diciendo que tanto va a estar intercambiándose entre las fases. A lo mejor aquí puedo tener otra molécula que va a pasar acá, entonces la otra molécula va a ser I, y a lo mejor está en esta fase, o a lo mejor está I1, que es este componente, y si tengo otro es I2, que sería el otro componente, en la fase alfa, ¿de acuerdo? ¿Bajo qué condiciones? Por ejemplo, esta igualdad, ¿cuándo se va a ver? Cuando yo tengo a quién, a un sistema cerrado que está en equilibrio y además que no hay reacción. Si hay reacción, la ecuación cambia, ¿de acuerdo? Entonces, para esta igualdad en ese potencial químico, en ese transporte de material, porque realmente aquí se está transportando material. Entonces, ¿qué va a hacer? Que voy a tener equilibrio entre las fases. La igualdad me está indicando que hay equilibrio entre las fases. Es un sistema cerrado y no hay reacción. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hora es? ¿Tienen clase así, verdad? Bueno, porque ya faltan 5 para las 9. Sí, Digo, para las 10.
Bueno, entonces aquí nos quedamos en esta parte y sí, aquí nos quedamos y continuamos el lunes a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita de lo que vimos, de las gráficas, de las energías de Gibbs, de todo esto que hemos estado viendo. De la ecuación de Clausius-Clapeyron. No, maestra. Bueno, muy bien. Pues entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos el lunes. Estudien mucho, ¿de acuerdo? Lean en los libros para que así les surjan dudas y podamos tratar de entender lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. De nada a Gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Igualmente. Gracias.